La Revolución cubana fue el pretexto utilizado por Miguel Díaz-Canel para convocar a unos cubanos que se enfrentaran a otros que pedían libertad y el fin de la dictadura. Y también fue el pretexto para el Decreto Ley 35, que le quita a los cubanos la libertad de expresión en las redes sociales. Por eso me parece oportuno puntualizar algunos elementos básicos sobre la Revolución cubana. En la isla se celebra el aniversario de la Revolución el 1 de enero y algunos años toman el nombre por el aniversario de la Revolución. Por ejemplo, el 2020 fue el año 62 de la Revolución. Y algunos militares que pelearon en la Sierra Maestra tienen el rango de comandantes de la Revolución. Por eso, y por todo lo que dice la dictadura, se entiende que la Revolución cubana fue la realizada por el ejército rebelde liderado por Fidel Castro y cuya avanzada entró en La Habana el 1 de enero. Que en el mundo se han producido muchas revoluciones sociales. Por ejemplo, vamos a hablar de las más conocidas, la Revolución Francesa, la Revolución de Haití, entre otras. En todas las revoluciones sociales hay tres elementos básicos que están presentes. Uno es la masa. Casi toda la población o todo un sector de la población se involucra en el proceso de la revolución social. Hay un mensaje claro y fuerte que presenta a un líder o un grupo de líderes y que motiva a la masa a buscar el cambio. Y esas revoluciones ocupan casi todo el territorio del lugar donde se producen. Vamos a ver cómo se comportó esto en el caso de Cuba. En el año 1957, Cuba contaba con 6.764.546 habitantes. Y quiero que tomen eso en cuenta, que tengan siempre en mente que son 6 millones, más de 6 millones y medio de habitantes. Vamos a ver cuántos hombres formaron el grupo del ejército rebelde. Y vamos a utilizar para ello las cifras oficiales de la dictadura. De acuerdo a Che Guevara, el 21 de diciembre del año 1956, después de Alegría de Pío, de los 82 expedicionarios quedaron solo 15. En febrero del año 1957, cuando Herbert Matthews entrevista a Fidel Castro en la Sierra Maestra, habían solo 18 hombres. Cede Sánchez Mandulay envió unos hombres desde Manzanillo y Fran País envió unos hombres desde Santiago de Cuba. Por eso, al atacar el Ubero a finales de mayo del año 1957, habían unos 150-155 hombres. La cifra durante todo el año 57 fluctuó mucho, producto de que muchos dejaban la guerrilla, otros se incorporaban, unos eran fusilados. En fin, era una cifra que fluctuaba mucho, pero que se mantenía más o menos en ese orden. En el primer cuatrimestre del año 1958, la cifra de los rebeldes estaba alrededor de 300 rebeldes. Raúl Castro forma el segundo frente con 70 hombres y Juan Almeida Bosque forma el tercer frente con 50 hombres. El resto quedó con Fidel Castro. Esa cifra es consecuente con lo que después se explica que cuando se reparten los hombres para las tareas fundamentales de llevar el mensaje hacia el occidente de la isla, Cienfuegos se quedó con 8 hombres y el Che Guevara con 140. También eso es consecuente con lo que dijo Fidel Castro en su entrevista a Chiang Mai, donde decía que tenían menos de 300 hombres para defender ese territorio. Hay que contar también que
habían unos terroristas que operaban en las ciudades, fundamentalmente La Habana y Santiago de Cuba. Estos eran pocos, pero producían mucho daño, porque ponían bombas en cines, escuelas, centros médicos, fuentes proveedoras de agua, de electricidad, de combustible, en empresas. Y lógicamente esto ocasionaba mucho disgusto y también temor en la población. En algunos textos se habla de hasta 3.000 rebeldes. Realmente no veo un respaldo de esa cifra, pero de todas formas recordemos que la isla tenía en aquel momento más de 6,5 millones de habitantes. Otro elemento fundamental es considerar el apoyo de la población. En el mes de abril del año 1958, el movimiento 26 de julio convocó a una huelga general. Y esta huelga general fue un total fracaso en toda la isla porque los cubanos no apoyaron la huelga general convocada por el movimiento 26 de julio. Cuando el Che Guevara se marchó hacia las villas tratando de que ese grupo que estaba en el centro de la isla se le subordinara, él relataba cómo cuando pasaba por una población o algún lugar y un campesino los veía, pues los delataba. Se habla de que cuando Fidel Castro entró a La Habana el 8 de enero entraron unos 3.000 rebeldes, pero realmente 2.000 eran militares que se le unieron a ese Batista y crearse un vacío de poder, y 300 eran también soldados del Caney. Vemos las fotos de Fidel Castro y los rebeldes en tanques. Los rebeldes no tenían tanques, los rebeldes no sabían manejar tanques. Esos tanques eran tanques del ejército, que eran manejados por miembros del ejército. Cuando hablamos del mensaje, hay que considerar que realmente el líder tenía temor de expresar su objetivo, que era implantar el comunismo. Incluso muchos hombres que estaban luchando con él no sabían cuál era su objetivo. Y la parte de la población que creyó que su objetivo era restablecer la paz y la Constitución también eran engañados, porque no sabían realmente cuál era el objetivo del líder de la revolución. El tercer elemento es el territorio. Cuba cuenta con 110.922 kilómetros cuadrados. La Sierra Maestra ocupa un lugar de una zona de 250 kilómetros de largo por 30 kilómetros de ancho. Ellos operaron en una pequeña parte de la Sierra Maestra, en la parte más intrincada de la Sierra Maestra. Eso explica por qué la isla seguía su vida como de costumbre, y precisamente en esta época se hicieron obras tan extraordinarias como el puente de Bacunayagua, que es una joya de la arquitectura de Cuba. Se inauguró el túnel de La Habana, una obra que además creó muchos puestos de trabajo bien remunerados. Y también se inauguraron los hoteles Capri, el Hotel Riviera y otros muchos. Cuba era un país que producía, un país que exportaba y un país que importaba. Cuando el 11 de julio del 2021 miles de cubanos salieron en decenas de pueblos y ciudades a las calles pidiendo el fin de la dictadura, ese número de cubanos que salió a las calles, el número que hoy está aún preso, es mayor que la cantidad de hombres que jamás tuvo Fidel Castro en la Sierra Maestra. La Revolución Cubana es una farsa, es un engaño repetido, enseñado e inculcado en las mentes de muchos. Y claro, hasta yo también creí en ese mensaje. Pero basta ya. Patria y vida, que se vayan ya, que se vayan ya.